Estamos en a las 8:45 hoy día viernes. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Le doy la bienvenida a Claudia Méndez Arriaza. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenida a Carmen Ortiz. Buenas noches a todos. ¿Y qué dice don Adrián Zapata el día de hoy? Muy buenas noches. ¿Algo que contar, algo que decir? Claro, por supuesto. Bueno, ha trascendido el día de hoy la famosísima captura de Joaquín El Chapo Guzmán por el gobierno mexicano, por la Marina mexicana. Vuelve a caer el Chapo. Lo vuelven aparentemente a sorprender. Trasciende el hecho de una escaramuza, incluso con su seguridad, para poderlo capturar en Los Mochis, en el estado de Sinaloa, en el país mexicano, e incluso con un saldo de algunos pistoleros fallecidos y un agente de la Marina Nacional herida, pero finalmente es capturado con un fuerte arsenal, con vehículos, incluso dos de ellos blindados, de 4 camionetas que tenía, y ha trascendido que toda la ruta de escape incluyó el llegar desde el penal de donde se escapa hasta la ciudad de Querétaro y después abordar una avioneta para refugiarse en su natal Los Mochis, y es allí donde es aprendido tras un fuerte operativo. Se encontraba en un residencial, en un reparto residencial de clase alta. Aparentemente así es. Y estaba rodeado de pistoleros. Es correcto, con un arsenal bastante fuerte aparentemente. El Estado mexicano ha dado algunos datos, pero están pendientes de generar más detalles todavía sobre el hecho. A ver, yo tengo preguntas para ustedes. ¿Ustedes creen que sale... ¿Vuelve a fugar? A ver, miren ese sarcasmo de Claudia Méndez Arriaza cuando el señor Peña Nieto está tratando de plantear como un logro para él. Otra periodista mexicana la leí hoy diciendo, bueno, nosotros ya debemos tener, los periodistas mexicanos, un protocolo de cuando capturan al Chapo y otro para cuando se fuga, ¿verdad? Como y ha ido especializando ya sus técnicas, en porque dos después ocasiones. de haberse escapado en un carrito de lavandería, Definitivamente haber hecho la el túnel última de fue la... 1,5 kilómetros con motocicleta y todo. Pregunta número 1. ¿Beneficia a Peña Nieto y a su gobierno y a la imagen de ese gobierno tan alicaído en términos generales la captura, la recaptura del Chapo, o más bien vuelve a hacer hincapié sobre la gran debilidad que mostró aquella administración cuando se escapó el narcotraficante más famoso? No lo beneficia en absoluto. No lo beneficia. No lo beneficia porque no es el único problema de Enrique Peña Nieto localmente. La sociedad mexicana le reclama mucho más que la fuga del Chapo Guzmán y la recaptura, más bien por lo que leo que ha salido inmediatamente, pero también lecturas anteriores, se interpreta no como un logro, sino como su entera obligación de devolver a este prófugo a donde pertenece. Sí, no lo beneficia también en absoluto. como enmendar los errores cometidos y el haber bajado la guardia mientras él estuvo detenido. Yo lo que veo es que también lo debilita en el sentido de que uno hubiera esperado que hubiera estado como se había rumorado, o en Argentina o aquí en Guatemala, pero el hecho de que lo hayan encontrado en la misma Sinaloa es porque uno dice, ¿cómo es posible esto? No teme nada, quiere decir que tenía cierta seguridad de que estaba tan cerca de las autoridades, estaba en el mismo México, estaba en Sinaloa, señores. Eso es lo que a mí me llama la atención. Yo creo que deja más bien peor parado al gobierno del presidente Peña Nieto en lugar de mejor. Yo no creo que esto vaya a elevar su imagen. No, sí, además se evidencia, bueno, vivía en un reparto de bastante lujo, pero además de eso creo que lejos de colocar el tema como lo maneja su oficina de comunicación social, como lo tenemos, lo logramos, la reacción es justamente, ya era hora, son 5 meses viviendo... 7 meses. 7 meses Era viviendo tu entera en condiciones deuda con la sociedad exacto, mexicana. Entonces es como, caray, uno esperaba que estuviera como Bin Laden en un hoyo, aparentemente, y resulta que está en un reparto sumamente miren, lujoso, ¿no? y esto es materia, obviamente, de grandes prófugos como Bin Laden, porque recuerdan ustedes que a él se le encuentra también en un residencial de lujo, cerca de la zona militar mucho más importante de Pakistán, un territorio completamente afín a Estados Unidos. Sí. Señores, entonces, pero no visto estamos... está que Gustavo Alejos, Osama Bin Laden y el Chapo Guzmán se esconden en los lugares más lógicos posibles. No estamos cargando las tintas sobre el gobierno de Peña Nieto, que en términos generales, por supuesto, muestra un pobre desempeño en materia de derechos humanos, un pésimo desempeño en materia de lucha antinarcotráfico. Pero también ha tenido éxitos el gobierno de Peña Nieto. Solo para arrancar, la firma de ese acuerdo que busca, digamos, institucionalizar una política de educación en contra incluso de lo que el sindicato permitía, el Sindicato de Educación Pública en aquel país, o por ejemplo
permite las inversiones extranjeras, lo cual hace que se modernice. Pero ahí yo creo que toda la reforma energética, neblina causada por la corrupción empaña cualquier tipo de otros logros. Y recordemos que también la prensa ha sido muy crítica en México, y muy crítica tanto con él como con su esposa y con otros funcionarios de gobierno. Al final, sembrada esa duda, yo creo que ya no importa lo que él en determinado momento haga por cambiar ciertas estructuras dentro del país. Si está sembrada la desconfianza, no se va a poder quitar mucho el estigma de mal gobernante. Y planteado de esta manera pareciera ser, bueno, logró la reforma energética, logró ese acuerdo tan importante y en materia de educación, pero estos no son causas ni son razones para perdonar, por ejemplo, esa colusión que se ha descubierto con empresas constructoras que le benefician a él en el plano más personal. Esas no son causas y razones para olvidar o perdonar, por ejemplo, la pobre e indiferente respuesta institucional a los 43 estudiantes muertos de Ayotzinapa. Y la penetración del crimen organizado del narcotráfico, vean la muerte de esta alcaldesa que acababa de tomar posesión también de su cargo, y eso sucedió la semana pasada, si no estoy el 2 de mal. enero. Así es. Entonces yo creo que la carga es muy grande. Y con esto más bien, como bien decía Claudia, se está viendo como enmendar una situación que fue un error, una debilidad del Estado mexicano, el hecho que el Chapo se escapara, y no tanto como un gran logro de gobierno. Los veo inclementes con Peña Nieto, pero vamos a una pregunta más en estos términos. ¿Se queda en México o va a ser rápidamente extraditado hacia Estados Unidos? Lo cual, por supuesto, sería considerado una admisión de incapacidad de parte del Estado mexicano, de parte de la Federación, de administrar a un reo con tantas aptitudes para escaparse. Yo creo que demostraría una debilidad inmensa del Estado mexicano y un reconocimiento. Y un sometimiento. Sería terrible. Y un sometimiento al poder imagen que más irrita a los mexicanos. Es correcto, al patriotismo, a la soberanía que tanto ensalzan y que tanto Vean defienden. cómo ellos responden apenas a la sugerencia en discurso de opinión pública de una CICIG en México. Son iracundos, porque tienen arraigado mucho ese concepto, esa idiosincrasia del patriotismo, de que a México que ellos por deben México. ser capaces. Claro. Algo que no existe Pero en Guatemala, sí existe la precisamente, posibilidad Carmen. de que lo extraditen. Eso es más bien una pregunta. Pero la posibilidad legal no existe hasta donde yo entiendo, porque hay dos acciones Joaquín, de extradición pendientes de ser resueltas. Sí, pero él está capturado y enfrenta un proceso penal en México. La única posibilidad es que lo hagan expedito, como nunca ha funcionado la justicia en México, y entonces ya que responda por esas extradiciones que tiene pendientes. ¿Y a dónde se lo pueden llevar ahora en México? Se ve que Almoloya no es un sitio apropiado. No, de hecho creo que es la prueba de fuego para todo el aparato de seguridad y penitenciario, sobre todo en México. Creo que finalmente, no soy experto en derecho internacional y menos en un complejo escenario jurídico como el mexicano, por ser un Estado federal, pero entendería que ahí está purgando una pena incluso a nivel local. Entonces habría que aguardar a ver si existe dentro de los convenios suscritos con Estados Unidos directamente bilaterales con México alguna posibilidad, pero de allí no sé, tengan que tenerlo en Los Pinos para que no se vaya, porque no veo otra opción, de verdad. Una pregunta más. Señores, ¿tiene alguna trascendencia para el mapa del narcotráfico centroamericano y precisamente guatemalteco el hecho de que el poder del Chapo Guzmán pueda mermar a partir de ese momento? ¿Podemos prever una recomposición de los carteles? Buena parte de los microcarteles guatemaltecos le venden servicios al cartel de Sinaloa. ¿Qué ocurre Yo creo que ahora? la respuesta está dada con el tiempo que él ya permaneció en prisión. De acuerdo con los expertos, en ese tiempo que él ya permaneció en prisión, se demostró que su corporación multinacional funciona como funciona cualquier multinacional. Se apacha un botón y toda la rueda se mueve, a nivel local, a nivel regional y a nivel internacional. Entonces, supondría exactamente lo mismo que supuso hace 4 o 5 años. Con Cambios de mandos, pero todo se mantiene moviendo de la misma manera. Con el otro hecho, que es que ha tenido 7 meses para prepararse ante un escenario de esta naturaleza. Entonces, yo no creo que se haya dejado sorprender. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Mucha actualidad que discutir. El día de hoy se ha desarrollado esa primera audiencia en la cual se le ha leído la imputación a cada uno de los 18 militares que fueron capturados el pasado día miércoles por las fuerzas de seguridad guatemaltecas, responsabilizados de 2 casos concretos. Un caso tiene que ver con esas 558 osamentas descubiertas en la antigua zona militar de Cobán. El otro caso tiene que ver con la captura,
detención ilegal, torturas y violación de Emma Tyson, pero además el crimen, la desaparición forzada de su hermano de 14 años después de que ella logra huir. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco.